Muy buenas y bienvenidos al canal de Tu Progreso Humano. Hoy te voy a hablar de algo que nos afecta a todos, ya seamos comunicadores o personas, que es hablar con las otras personas e influirle. Pero no solamente eso, también quiero hablarte de los problemas que tenemos en la actualidad y también años atrás en la forma de la comunicación y de unos sesgos o de unos resultados no deseados que tenemos en la forma de comunicación versus el resultado deseado o cuando consigues influir en la otra persona y ganar un amigo o sencillamente llevarte bien con la familia, poder terminar conversaciones en la familia y que todo acabe en paz, en armonía y que haya buena sintonía entre todos. Si llegamos en este vídeo a las 4000 visualizaciones, te daré un regalo a ti, sí, un regalo a ti que yo tengo preparado. Este regalo lo he hecho con mucho cariño y te lo haré llegar para que tú te lo puedas descargar y tenerlo físicamente. Este regalo forma parte de un sistema más avanzado llamado Sistema M, pero bueno, no te quiero adelantar todavía. Más adelante te contaré de qué va este sistema para conseguir tus sueños. Así que comenzamos con otro vídeo de Tu Progreso Humano y vamos a ello. Suscríbete y dale a la campanita. Si te pones a pensarlo, se han escrito miles de libros de matemáticas, de lengua, de artes, de ciencias, de latín, de religiones. Hasta hace 100 años había libros de todo. Desde que se inventó la imprenta y se inventó la escritura han habido miles o cientos de miles, quizás millones de libros. Pero había un libro en el que una persona se dio cuenta de que no había nada escrito. Esa persona se llama Dale Carnegie. Hace 100 años, entre 1920 y 1930, un hombre que daba cursos de oratoria, que hablaba sobre estilos de comunicación, se dio cuenta de que no había ningún manual para mejorar las habilidades comunicativas entre otras personas. Es decir, se dio cuenta de que nadie oficialmente había escrito algo que es tan fundamental en los seres humanos, que es cómo comunicarte con otra persona y tener éxito en la comunicación, en el sentido de que obtengas el resultado que quieres. El tema también presenta varios problemas que tenemos en la sociedad actual y en la de hace 100 años. Es que lo más importante es cómo se comunica para conseguir un resultado o influir en las personas. Muy sencillo, no sé si te ha pasado a ti que has ido con la familia a hablar y eso que empezó como una conversación muy bonita acabó en un enfrentamiento o en una discusión. A mí me ha pasado con mi familia, con clientes, con mi pareja, y eso es porque no teníamos en cuenta estas estrategias que yo inconscientemente muchas las apliqué en mi trabajo, pero que no tenía, como por así decirlo, apuntadas o conscientes esas estrategias. Te voy a resumir en este vídeo la problemática, lo primero, y luego las estrategias que son muy sencillas para tener un modo de comunicación efectiva, para conseguir en esa comunicación resultados o influir, hacerlo de manera positiva y lo más seguro es que al terminar ganes un amigo a la otra persona. Sí, a esa persona con la que hablabas, de tu familia o tu cliente, con la que te enfrentabas y tenías una discusión, conseguir pasarlo a la situación deseada, que es tener una conversación fluida, conseguir tus objetivos, quedar bien en la conversación e incluso cuando es un cliente venderle un producto o un servicio, que yo lo he utilizado en multinacionales. Como te he dicho, hay un problema. En el colegio no se nos ha enseñado cómo tratar de la mejor manera posible a otras personas. Se nos han enseñado muchos datos técnicos, se nos han enseñado muchísimas cosas, algunas importantes, pero lo más importante es cómo comunicarnos, cómo interactuar con las otras personas, con el interlocutor que tenemos delante, con el compañero, etcétera, etcétera. El principal problema que hay es que cuando tú vas a comunicarte con otra persona y quieres influir en su punto de vista, normalmente defendemos excesivamente nuestro punto de vista desde el principio y eso genera un problema porque si hay dos puntos de vista enfrentados, está claro de que tú no vas a poder influir en la otra persona. ¿Por qué? Porque el objetivo primero es no enfrentar, no discutir y no poner a la otra persona en tu contra, porque sí, a lo mejor tú ganas la discusión, pero pierdes el cliente, pierdes el amigo o tu familiar se sentirá incómodo, aunque tenga razón, ¿vale? Aunque tenga razón. Que a mí me pasa muchas veces de que me ponía así con otra persona a discutir puntos de vista de algo que yo creía que tenía razón, pero el problema es que a lo mejor yo la discusión la ganaba, pero la otra persona se enfadaba y yo también me iba enfadado y luego la relación se iba desgastando. ¿Y qué pasa? Cuando eso pasa un día, pasa otro día, al final las relaciones se rompen. Relaciones laborales con un cliente o relaciones con tus seres queridos, con tu familia. En el caso de los negocios es muy sencillo, consiste en llevar un tipo de comunicación que no enfrente. Una de las primeras técnicas que yo aprendí trabajando en multinacionales es que a un cliente, por ejemplo en el caso de los clientes, nunca se le puede decir no, pero o sin embargo. ¿Por qué no se puede decir eso? Normalmente las respuestas tajantes y cerradas enfrentan, porque dicen no,
Cuando tú dices no, estás enfrentando una opinión que tenga la otra persona o su creencia con la tuya. Si dices pero, similar, y si dices sin embargo, similar. A mí en las multinacionales se me enseñó a decir, por ejemplo, que esta es una táctica, una coletilla que era la siguiente. Por ejemplo, cuando un cliente daba su punto de vista o su opinión, aunque fuera errónea, primero había que entenderla, validarla y prestarle atención. Que eso también se habla en este libro de Dale Carnegie. Y entonces, para no decirle no, pero sin embargo, que en multinacionales como BMW estaba prohibido, según los cursos que hicimos, yo al cliente le tenía que decir, y esto es una coletilla que nos enseñaron, caballero, le entiendo perfectamente, pero deje tratar mi opinión como una opción para que lo tenga en cuenta. Para no decirle al cliente que estaba equivocado, para decirle al cliente que lo que estaba diciendo era erróneo o no tenía razón, le decíamos, le entiendo perfectamente, pero por favor trate mi punto de vista como opción para su percepción y así usted puede evaluar más opciones. Por ejemplo, esta era una táctica que se nos enseñó. Y con esa táctica sencillamente me hice ganar muchas ventas. Pero no solamente queda la cosa ahí. Realmente el objetivo es que cuando tú empieces una conversación con la otra persona, que te olvides de defender tus puntos de vista y tus intereses. Eso está en segundo plano. Eso tiene menos prioridad. Lo principal de todo es quedar bien con el otro cliente, con la otra persona o con el familiar. Y para eso es muy sencillo. Se tiene que utilizar la estrategia de la que habla Dale Carnegie y la que yo he utilizado y funciona perfectamente, y en este libro la explica muy bien, es primero tener una escucha activa de lo que te dice el cliente, entender lo que te dice el cliente o entender lo que te dice tu familiar o entender lo que te dice tu pareja. Lo entiendes y segundo, con una valoración y con una atención de lo que te ha dicho, muchas veces físicamente o de gesto, despreciaba. Muchas veces cuando algo no te interesa o sabes que algo es negativo o no es verdad incluso, porque algunas veces es verdad que yo tenía la razón, despreciaba la opinión de esa persona y ese desprecio, aunque no lo decía, físicamente se ve. Entonces lo primero que tienes que hacer, y eso es un problema, entonces lo primero que tienes que hacer es apreciar y valorar lo que te dice, aunque sea falso, ¿vale? O sea, tienes que prestar atención al cliente, a tu familiar, escucharlo, valorarlo y entenderlo. Y una de las estrategias que tenemos es ganarte a la otra persona. Para ganarte a la otra persona tienes que hablarle por su nombre, preguntarle cosas de sus intereses, tratarla con aprecio, cercanía y de manera cálida, con mucha educación, y tener una actitud de asertividad en toda la conversación. Es decir, evitar irritamientos, evitar discusiones, evitar cualquier tipo de enfrentamiento, incluso hablando de lo que a la otra persona le interesa. De hecho, es una estrategia que Dale Carnegie aplicaba aquí. Decía, no le vendas el producto, solamente queda bien. Ve con el cliente y habla de sus intereses. Preocúpate de su vida, preocúpate de sus hobbies, preocúpate de su equipo de fútbol, preocúpate de lo que le gusta. Y habla de esos temas con el cliente. Habla en el libro un caso que también me pasó a mí, que es similar, ¿vale? Te voy a contar lo que me pasó a mí. Me pasó que un cliente al que yo le había vendido coche me invitó a una fiesta en su casa, una fiesta por todo lo alto. Y yo iba con un amigo que era especialista en una marca de coche. Y precisamente cuando hicimos un brindis y esta persona dio una charla a toda la fiesta, hizo un brindis y le dio una charla a toda la fiesta, lógicamente para ser el centro de atención. Y en ese momento, hablando de unos datos de cada uno, de mí y de mi compañero, nombró unos datos acerca de vehículos, etc. Y eran falsos, se lo estaba inventando o se había equivocado. Y yo me puse como a corregirlo. En ese discurso, como tenía tanta confianza con él, y me llamó y me invitó y tal, yo me puse a corregirlo. Mi compañero me pegó un golpe, me dijo, ¿qué haces? Yo le dije, no, es que lo que ha dicho, hablaba de una especificación de un vehículo, en esa época yo entendía mucho de vehículos, lo que ha dicho está mal, es falso. Dijo, ya, pero dale la razón. Digo, ¿por qué le tengo que dar la razón? Dice, porque has venido a su casa, eres su invitado, es tu cliente, te está invitando a una fiesta y tú le vas a hacer el feo, aunque tenga la razón, de decir que lo que dice es mentira. ¿No ves que eso le va a afectar a su ego, le va a afectar a él y se va a enfadar contigo? Dale la razón. Y luego más adelante, cuando esté la cosa fría, cuando no haya gente mirando, lo hablas con él en privado. Pero en ese momento, es su momento. Mira la circunstancia, mira la situación. Dale la razón, aunque no la tenga, y más adelante, cuando puedas influir de otra manera positivamente y que no haya gente mirando y que no afectes su ego y que no afectes su decirle delante del público que está equivocado, le cambias la percepción. Y ahí se me abrió un mundo como diciendo, claro, es que no es el momento, no es el lugar, aunque yo tenga razón, realmente estoy dañando a la otra persona en público. Y esto conecta con lo siguiente, que es el gran problema de la sociedad. Muchas veces defendemos públicamente, en debates públicos, una creencia que tenemos en algo
en el sistema de creencias que es del pasado, que a lo mejor esa creencia está basada en un dato histórico o en un dato técnico que es falso, está inventado, o aunque sea verdad, da igual, porque cuando tú lo utilizas en una conversación, cuando tú utilizas ese dato de tu percepción, una conversación, y la otra persona tiene otro dato en su percepción, y el contexto, aunque se parezca el mismo, no el mismo, pueden haber confusiones. Y el objetivo primordial de todo es mantener la asertividad en la conversación, es tener un diálogo fluido bidireccional, es entenderte y que no se vaya a ningún tipo de discusión, que la conversación sea colaborativa, que la idea fluya hacia la otra persona y que vuelva hacia ti y evalúes si esto es interesante para el resultado. Y el resultado es influir tú en esa persona, es obtener un resultado o sencillamente llevarte bien con la otra persona. Porque normalmente cuando las conversaciones utilizas este estilo de conversación asertivo, colaborativo, donde entiendes a la otra persona te entiende a ti y tú aprecias a la otra persona y la otra persona te aprecia a ti, ya hay un sentimiento como de conexión, como de vínculo, te has ganado a esa persona. En esa colaboración de mentes que están expresando ideas, pero de manera asertiva, de manera colaborativa, de manera que va a haber un resultado positivo, o por lo menos vais a mantener la amistad, o vais a querer veros. Pero no solamente eso, se ha demostrado, yo lo he demostrado con más de 600 vehículos vendidos, y Dale Carnegie lo demostró con sus agentes de venta, de que la mejor manera de hacer ventas y llevarse bien con las personas y hacer amigos era esta técnica, que te la repito muy sencillo. Primero, escucha activa. Segundo, entiende lo que está hablando la otra persona. Tercero, nunca lo pongas en contra. Siempre dale la razón, aunque no la tenga, aunque esté basándose en una creencia falsa. Da igual, lo importante es que en ese momento fluya la conversación y haya una apreciación entre las dos partes. Y cuando tú ya te has ganado a la otra persona, que eso a lo mejor es un proceso de varias conversaciones fluidas, que es positiva, que tiene un resultado positivo, podrá influir positivamente en esa persona, porque no habréis enfrentado, no habrá habido una batalla de ego entre los dos, habrá habido una colaboración entre seres que están en la misma sintonía y están alineados a conseguir un resultado concreto, o por lo menos tú quieres influir en esa persona, si influye en la otra persona que sea de manera positiva. Como te he dicho, el problema, lo que no hay que hacer es defender tu posición, jamás. Lo que tienes que hacer y la solución, lo correcto es entender la posición de la otra persona y buscar los axiomas. ¿Qué es un axioma? Punto de tu percepción o de lo que tú quieres conseguir y punto de su percepción o de la otra persona quiere conseguir y buscar los puntos en común. Y esto es lo clave, los axiomas. Aquí donde tú puedes enganchar tu discurso. Cuando tú generes tu discurso, tiene que ser apreciativo, cariñoso, cercano, con interés, mirando a la otra persona, ningún gesto de rechazo, con una sonrisa en la cara. Decía, en el libro dice Dale Carnegie, de que mecánicamente, si tú sonríes, que te salgan arrugas los ojos, sonríes, hablas por el nombre a la otra persona y le preguntas por los intereses, no hablas del producto, no hablas del servicio, sencillamente te preocupas genuinamente por la otra persona, con aprecio, con tacto, con cariño, aumentaban las posibilidades de que te compraran exponencialmente. De hecho, decía que aquellas personas que iban en discusiones acababan perdiendo ventas o perdiendo al cliente o teniendo perjuicio y no beneficio. Además, ya no solamente hablamos del tema económico, el tema de enriquecer las amistades, de saber cómo se tratan las amistades. Y aquí va otra cosa, una asociación que tenemos en la sociedad de que los ricos millonarios son personas que se adulan mucho o que son queda bien con otras personas, pero si te das cuenta tiene todo el sentido del mundo. Las personas que son ricas o son millonarias han aprendido a cómo tratar con tacto a otras personas para poder influenciarlas. Y aquí no digo que sea influencia negativa, hablo de siempre influencia positiva, win to win. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los grandes empresarios, los grandes líderes, saben cómo tener un tacto apreciativo, saben cómo valorar a la otra persona, saben cómo acercarse de manera positiva y tener un trato afectivo con la otra persona, con una comunicación colaborativa para conseguir sus resultados o para conseguir influencia. Por eso los grandes líderes, los grandes empresarios son muy queda bien, tienen muchas habilidades sociales, tienen mucho don de gentes, porque saben cómo quedar bien contigo para influirte. Porque lo han hecho durante mucho tiempo y son muy buenos. Y algunas clases medias o bajas no son tan buenos en esto porque no han desarrollado esa habilidad.
Dice Dale Carney, ¿tú crees que el mejor ingeniero de Estados Unidos, el jefe de ingeniero de la empresa de ingeniería más grande de Estados Unidos, es el mejor ingeniero de Estados Unidos? Dice, no. Seguramente este hombre de ingeniería sepa muy poco, sabe lo justo, pero es el mejor tratando a la propiedad, a los jefes y tratando a sus subordinados y a los clientes. ¿Qué quiere decir de esto? Que solamente con tener grandes habilidades comunicativas, gran don de gentes y cómo tratar de manera apreciativa a tus clientes, te los puedes llevar al bolsillo en el buen sentido. Quiero decirte que te ganan las personas, que influyen las personas, porque las personas se sienten apreciadas por ti. Y esta es la clave del libro. El libro básicamente repite eso. Sonríe, sé cortés, sé atento a las personas, atiende sus necesidades, sé asertivo. Es como un manual de instrucciones para tener don de gentes, ¿vale? ¿Y qué se consigue con esto? Con esto se consigue cuando lo has trabajado bien en que las personas van a pensar no como ellos quieren, sino como tú quieres. O sea, cuando tienes habilidad en este campo, consigues que tu punto de vista predomine sobre el de las otras personas, porque había un error. Las otras personas no querían imponer su punto de vista, no. Las otras personas querían que las trataran mejor de las que se les ha tratado. Y sobre todo, no invalidar sus puntos de vista. No hay nada que más a las personas nos molesta mucho que invalidemos el punto de vista de la otra persona, aunque sea falso, o aunque tenga un porcentaje 80% de verdad. Seguramente hay datos que a mí se me escapan y datos que a esa persona se le escapa, y dependiendo del contexto, el lugar, las circunstancias, las emociones que ha tenido en el día, esa persona se comporta de una manera u otra manera. El objetivo es que la trates con tacto, con cariño, con cercanía, para que esa persona pueda tener una conversación positiva y que se llegue a algún puerto deseado en la negociación, en el caso de que sea una empresa, en el caso de que sea una venta. Pero en el caso de tu familia, a mí al final lo que me interesa es llevarme bien con mi madre, con mi padre, con mi pareja y con mi familia, porque al final lo que yo quiero es, cuando estés con ellos, pasar un buen rato, un buen tiempo, y no tener que estar enfrentándome mis creencias o mis puntos de vista o lo que a mí me interesa con mi familia, sea verdad, tenga razón o no la tenga, no importa. Lo que yo quiero es estar con ellos, pasar un buen rato y colaborar en nuestras conversaciones. Una conversación colaborativa, con un resultado deseado. Como te he dicho, muy sencillo. Haz el esfuerzo de ser con la otra parte cortés, amable, escucharlo, atento, llamarlo por su nombre, sonríe, las claves que te habla sobre todo el libro. El objetivo al final no es ganar la venta o no es ganar amigos, que sí, con esta táctica ganarás muchos amigos, ya sean clientes, ya sean familia. El objetivo es que tú tengas un estilo de vida en el cual puedas tener conversaciones normales, pasar un buen rato y que no haya una discusión o que no haya un enfrentamiento. Al final lo que buscamos, y yo el primero, tener una buena calidad de vida. Y para tener una buena calidad de vida hay que saber cómo expresar y tratar con las otras personas. Más aún todavía si eres un empresario, más aún todavía si eres un líder, más aún todavía si eres un cabeza de familia. Tienes que saber tratar a todo el mundo bien. ¿Por qué? Porque al final tú te beneficias. Porque al final, si tú tratas a otras personas con consideración y con cariño y con aprecio, eso se te va a devolver a ti. Y es algo que no cuesta dinero y es una gran habilidad social y que te abre muchísimas puertas. Yo esto la verdad es que lo olvidé y poco a poco, gracias al libro, lo he ido recuperando. Porque ha habido momentos en que yo mismo tampoco he sido una persona así. Me he vuelto... Muchas veces, hasta hace poco tiempo, quería defender mis puntos de vista. Quería defender el punto de vista al 100%, tuviera o no tuviera razón. Y me he dado cuenta de que es algo absurdo, no merece la pena. Porque al final puedes perder influencia y puedes perder la relación buena con las otras personas. Y de la otra manera ganas más todavía. Bueno chicos, llegamos al final del vídeo. Si llegamos a las 4.000 visualizaciones te haré llegar un regalo que tengo preparado. Más adelante te diré cómo hacerlo. Así que se despide Máximo. Nos vemos en otro vídeo de Tu Progreso Humano. Hasta luego.